Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Edición con la que estamos arrancando esta semana informativa en Sumando Vigores, en Extra Plus. Y lo hacemos desde el punto de vista internacional para tocar Ucrania o en lenguas eslavas, Ucraína. Este conflicto, el conflicto sobre Ucrania, la semana pasada parecía que era inminente una guerra. Esta semana, es decir, a lo largo de la semana se le bajó un poquito el fuego a ese caldero y la situación quedó, digamos, en un punto en el que no ha empeorado, pero tampoco ha mejorado. Para hablar sobre Ucrania, ¿qué cosa es lo que está ocurriendo alrededor de Ucrania? Está con nosotros Manuel Espinosa Jarquín, especialista o analista internacional, especialista en Rusia, justamente autor de este libro, La caída de la Unión Soviética, la mayor tragedia geopolítica del siglo XX, que ha tenido bien traerlo hoy acá al estudio, además miembro del Centro Regional de Estudios Internacionales y Geopolítica, el CREIG. Muchas gracias por estar con nosotros, Manuel. Muchas gracias, Néstor, por la invitación, ¿verdad? Te decía que eso suena a aquellos títulos nobiliarios soviéticos, ¿verdad? Miembro del Buró Político, miembro de la Academia de Ciencias, miembro de... Candidato a ciencia. Candidato, sí. Bien, mira, yo creo que lo primero que habría que definir es que la situación de crisis que hemos estado viendo nosotros, por lo menos desde el 1 de agosto del año pasado, está alrededor tal vez de Ucrania, ¿verdad? O Ucraína, pero no es la razón real del conflicto, o de la situación de crisis, es la permanente expansión de la OTAN a lo que el presidente Vladimir Putin llama la línea roja, o la expansión de la OTAN hacia Europa Oriental, ya anexando a aquellos espacios que nosotros los conocemos como los espacios postsoviéticos, ¿verdad? Aquellas repúblicas soviéticas socialistas que integraban la URSS. Pero especialmente en el este, sí. En el oeste, al oeste de Rusia, sí. Porque las que están al sur de Rusia, esas se mantienen, digamos, como todavía piezas apetecibles que nadie está tocando. Claro. Ya la OTAN logró acceder a los ex países de Europa Oriental socialista, ¿verdad? Sigue tratando de integrar a Georgia, ¿verdad? A Ucrania. Y en la parte del Asia Central todavía se mantienen ellas alrededor de Rusia en el formato de lo que llamamos la Comunidad de Estados Independientes, ¿ya? Entonces, ante el incumplimiento verbal de los norteamericanos de la OTAN, que aseguraron con el derrumbe, con la desaparición de la URSS y la organización del Tratado del Pacto de Varsovia, no avanzar más hacia el este, ¿verdad? Con ese incumplimiento, a hoy día, 30 años después, puedes ver que no les interesa pues ningún compromiso, a pesar de que no solo fue de manera verbal. Ahí está la declaración de Astana, está la de Estambul, que tanto a principios de los 90 como en el 2010 establecieron principios básicos, elementales para la seguridad europea, y entre los puntos básicos está primero que la seguridad no es indivisible. O sea, no puede ser, el término de seguridad no solo le puede pertenecer a uno y a otros no, entendiéndose que el aumento de tu seguridad no puede proceder si está en detrimento de la seguridad del vecino, porque aquel entonces tiene que responder de la manera que se sienta amenazado. Y lo otro es que al final pues todo el mundo tiene derecho a aliarse con quien quiera, pero sin detrimento a la seguridad de los vecinos. Entonces,
esas declaraciones también las firmó y los Estados Unidos y todos los miembros de la OTAN, y es lo que ellos han venido incumpliendo. De una manera galopante, pues, porque ya en Rumanía y Polonia, que eran fueron países socialistas, pues ya hay instalaciones de rampa coheteriles ofensivos. Ellos dicen que tienen un carácter defensivo, porque es para contener un ataque nuclear proveniente de Irán, ¿verdad? Y que de ninguna manera tienen un carácter ofensivo, y jamás pues pensarían ellos atacar a Rusia. Pero todo es verbal. Entonces por eso ahora la diplomacia rusa está pidiendo documentos por escrito. Pero a ver, mira, esto tiene 31 años, ¿no? Es decir, si tomamos en cuenta, en el año 89 empieza a desboronarse el llamado telón de acero, que era lo que dividía a la Europa del Este, la Europa socialista, y comienzan a caer los países socialistas, los gobiernos de los países socialistas, porque fue 89, ¿no? Más o menos, creo que fue 89, incluso es cuando cae el muro de Berlín, sí, que es como lo más emblemático de todo este derrumbe, y en el 91 que termina ya cayendo la Unión Soviética, el gobierno de Mikhail Gorbachev, y se desintegra la Unión Soviética. Con aquella famosa reunión en la que estuvo, ¿cómo se llama? Yeltsin, creo que el presidente de Georgia, el presidente de Kazajstán, incluso me parece que lo invitan a participar en aquella reunión y anuncian que se va a disolver la Unión Soviética. Sí. Pero bueno, 30 años tiene esto, y durante estos 30 años ha venido la OTAN aceptando, y lo voy a poner en esos términos, aceptando la solicitud de estos países exsocialistas de incluirse como miembros del club. ¿Qué significa la OTAN? ¿Por qué hoy es un problema? ¿Por qué Ucrania? Porque el conflicto de Ucrania no empieza el año pasado, el conflicto de Ucrania ya tiene 10 años. Poco más de 10 años. 14 años. Que es cuando cae el régimen ucraniano y Estados Unidos aprovecha para poner su propio régimen. Es decir, un ucraniano que era opositor a aquel régimen, pero apoyado por los Estados Unidos. Por ahí empieza todo este asunto. Pero, ¿por qué hasta ahora esto llega a estos niveles de crisis? Es una pregunta muy interesante, muy importante, porque te obliga a agarrar varios asideros, tanto históricos, ¿verdad?, como teóricos. Mira, la lucha, la guerra del Occidente hacia Rusia ya tiene un formato histórico bien establecido, ¿verdad? Y Napoleón y Hitler, ¿verdad?, hacia la conquista de Rusia, su anexión, su repartición territorial y por ende su dominio y hasta esclavitud. Cuando uno lee el libro de Hitler, Mein Kampf, Mi lucha, él te dice qué es lo que él va a hacer con todos los pueblos orientales, ¿verdad? Y cuánto porcentaje de la población necesitan ser exterminados y cuántos deben de ser dejados vivos en términos de dominio esclavista, ¿verdad? Entonces, no puedes decir que esas cosas simplemente son del pasado. Hace 30 años desapareció la URSS, pero si regresamos nosotros y le echamos unos, vamos a decir, 55 años más atrás, terminó la Segunda Guerra Mundial, y esta comenzó con un ataque sorpresivo alemán un 22 de junio de 1941 y terminó el 9 de mayo del 45. Sí, pero esa es la parte soviética, porque acabate que empieza en el 39 con Polonia. Correcto. Sí. Pero entonces, para la Unión Soviética, ese ataque sorpresivo del 41 le resultó tener más de 26 millones de vidas muertas, ¿verdad?, desaparecidas. Y en ese día la destrucción económica y todo eso, con el armamento de aquel entonces. Ahora nadie te dice que los occidentes, ¿verdad?, desde Napoleón, pasando por Hitler, han cambiado esa actitud hacia Rusia, agresiva,
en todos los términos. El armamento ha cambiado, lo que ellos han asegurado que iban a cumplir y no expandirse, no lo han hecho, aun cuando te digo, no solo ha sido verbal. Por eso es que la crisis de octubre, ¿verdad?, de los misiles en el 62 en Cuba, es el primer acuerdo verbal de derecho internacional que mantiene las potencias, y la URSS y los Estados Unidos. Pero ese se formalizó con los famosos tratados SALT, ¿verdad? O termina de formalizarse de alguna manera, claro, a finales de los 70 con los acuerdos SALT, que más recientemente Trump mandó a la porra y lo... Ahí tenés, sí, otra forma de cómo ellos rápido se salen de los acuerdos y ya no vale nada. Igual se salió del grupo, ¿verdad?, del acuerdo múltiple que tenían con Irak. Entonces, ellos mismos han venido dando la demostración de irresponsabilidad, de no mantener su palabra, ya ni verbal, y ahora por eso están pidiéndolo escrito. Entonces, el dilema es que ahora, y el armamento que existe de destrucción mutua es superior al que existía hace 30 años, las realidades económicas, las realidades políticas, militares de Rusia en cuanto a capacidad son diferentes a la Unión Soviética, que desapareció, o a la Rusia de la primera década de los 90. Es superior, ¿verdad? Y entonces vemos un pensamiento un tanto conservador, pero muy nacionalista de Putin, a que esa tragedia y que pasó durante la Segunda Guerra Mundial y la implosión y la desaparición de la URSS no sea lo que vaya a ocurrir con la Rusia en sus términos, ¿verdad?, de mandato. Sobre todo por dónde proviene Putin, pues él trabaja con información adelantada. Cuando él está iniciando todo un proceso de revisión de ese avance prácticamente imparable de la OTAN hacia su frontera, repito, a lo que le llama la línea roja, es porque lógicamente él ya tiene información anticipada de muchos planes agresivos. ¿Qué hacen los ejércitos? Los ejércitos preparan planes y operaciones, y no netamente humanitarias, ¿verdad?, de invasión, sí, de sus movimientos, de choque y victoria y éxito. Pues nadie planifica algo tan grande como para ir a perder una guerra. Entonces todos esos planes están y en el Pentágono y en la sede central de la OTAN, y lógicamente en el escritorio de Putin ya eso estaba ahí anticipado. Pero entonces, si vos mirás, podemos dividir toda esta situación en varios niveles, pues lo que nosotros conocemos, todo ese maratón de diplomacia, ese maratón diplomático que hemos estado observando, lo podemos ver ahora en un nivel táctico operativo, donde los ministros se encuentran a sus diferentes niveles. Rusia ha presentado un programa de seguridad europea, ¿verdad?, con 8 puntos importantes, y se lo presentó tanto a los Estados Unidos, se lo presentó tanto a la OTAN como a la OCDE, que es la Organización de Seguridad Colectiva Europea, para que ellos se reúnan, discutan y analicen la situación que siente y que ve Rusia, que les amenaza. Pues estos agarraron la pelota, se fueron, discutieron, y entonces la semana pasada los norteamericanos presentaron, vamos a decir, no unas contrapropuestas, ni siquiera están discutiendo los puntos centrales que amenazan a Rusia. Simplemente dice Anthony Blinken, el secretario del Departamento de Estado, que son puntos de vista, ideas que pueden reunirlos a comenzar a debatir lo que está sobre la mesa, y que ellos realmente pues han querido, dice Stoltenberg, el secretario de la OTAN, han querido, ya se ha decidido integrar a la OTAN, pero no a la OTAN, a Ucrania y Georgia, pero que no han establecido cuándo, ¿verdad? El cuándo siempre es de tiempo y forma, cuando las condiciones favorecen a una de las partes. Entonces, se supone que la parte rusa agarró los puntos de vista que de manera, vamos a decir, nocturna llevó el embajador Sullivan
al Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en la noche, vos sabes eso, pidieron eso, que no se comentara a la prensa, ¿verdad? Que la revisaran, pero dijo el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que no valía ni la pena. O sea, ¿quién escribió eso? Pues hasta se mofó de quién y cómo escribieron y plantean todos esos puntos de vista. Entonces, se supone que ahora va a haber un nuevo encuentro, ¿verdad? Porque Bruselas ha sido la sede donde han estado encontrándose los diferentes formatos diplomáticos en diferentes niveles y van a discutir ellos esperan como una contrapropuesta de Rusia. No, hay 8 puntos interesantes ahí, que son los pero mira, a ver, yo estoy viendo, a ver, sí. Putin y Biden se han encontrado en el último año 2 veces, una vez presencial y otra vez a finales del año pasado, que se encontraron de forma virtual, hicieron una comunicación vía internet, ¿verdad? Blinken y Lavrov se han encontrado lo mismo un par de veces, claro. Pero luego a través de los ministros, a través de los asesores, a través de un montón de gente, ha habido decenas de encuentros en el último año, solamente en el último año acerca de Ucrania. Y yo lo que veo es aquí a Estados Unidos como el pastorcito gritando, ahí viene el oso, ahí viene el oso, ahí viene el oso, para que todos estemos alerta del horrible oso que está viniendo a nuestros campos. Pero no sé qué es exactamente lo que está haciendo el pastorcito, porque el pastorcito algo está haciendo, ¿no? Claro. Para que desviemos la atención. Y justamente por ahí me parece que hay un asunto. Vamos a hacer una pausa y tocamos esta otra arista, claro, o esta arista importante del conflicto que se desarrolla a partir de Ucrania. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Este programa usted puede, por supuesto, interactuar en el programa, en las redes sociales, puede opinar y especialmente puede compartirlo para que quienes no se hayan enterado también puedan enterarse. Regresamos en breve. Continuamos sumando vigores en esta edición de en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Espinosa Arkin, autor del libro, decíamos, Caída de la Unión Soviética, la mayor tragedia geopolítica del siglo XX, miembro del Centro Regional de Estudios Internacionales y Geopolíticos, CREI. A ver, te decía yo que está toda la parte del movimiento militar y demás, pero esto tiene 30 años de estar ocurriendo, pues, es decir, desde el día que cayeron los gobiernos socialistas, ese mismo día empezó a trabajarse en la occidentalización, entre comillas, de estos países que tenían un régimen socialista. Algunos han sido aceptados como miembros de la OTAN, otros no, ¿verdad? El caso de Ucrania o Ucraina está todavía en discusión sobre si es o no es. El que sí lo ha aceptado, aunque no es miembro, es la Unión Europea, y lo está defendiendo en eco del pastorcito que grita, ahí viene el oso, ¿verdad? Pero ahí veo yo que hay y vamos a dejar esto como primera parte de esta arista, muchos intereses económicos. Hay que recordar que antes de las elecciones en los Estados Unidos, la idoneidad del presidente Biden estaba siendo puesta en tela de juicio por la influencia que él tuvo en Ucrania, siendo vicepresidente de Obama, en defensa de intereses particulares, intereses económicos particulares de su familia, ¿no? En Ucrania, los Biden tienen fuerte inversión, y si no me equivoco tiene que ver con un recurso muy importante como es el gas, que es la joya de la corona en este momento, y no porque produzca Ucrania gas, claro, sino porque es pasamano del gas ruso hacia Europa. Claro. Bien, mira, hay dos, vamos a decir, niveles de análisis
Claro, el coyuntural que ha visto se ha vuelto toda una burbuja de histeria. Ahí vienen los rusos, ¿verdad? Y hay 6.000 tropas rusas al lado ya de la frontera con Ucrania. Y estos van a atacar por aquí, van a entrar por Crimea, van a entrar por la parte del Donbass, y ahí está la república esta de Donetsk y Lugansk, donde la mayoría de ciudadanos son de habla ruso, son rusoparlantes, y que van a envolver y van a llegar hasta Kiev. Entonces, toda una histeria que hacen los medios de información masiva en función de poner al malo de la película, en este caso es el oso ruso, puede ser el presidente Putin, como en aquel entonces era el fantasma del comunismo, ¿verdad?, que era la Unión Soviética. Repiten el mismo formato. También, lógicamente, hay intereses actuales económicos, como el que vos mencionabas, el del hijo del presidente Biden, Hunter Biden, ¿verdad?, que tiene serias relaciones económicas con empresas ligadas a el gas en Ucrania, ¿verdad?, y que él atiende desde oficinas. Lo que pasa es que como la esencia de la situación es el peligro de la guerra, entonces uno se traslada y analiza vectores. ¿Cuáles son aquellos vectores que te van a posibilitar la guerra o no, verdad? Aunque lógicamente Ucrania nunca pudiera entrar en conflicto, en una guerra con Rusia, no tiene esas capacidades. Aun cuando los apoyen los norteamericanos o los ingleses, ¿verdad?, tampoco tendrían capacidad ninguna de vencer. Y tampoco por cuestiones culturales, Rusia no los va a agredir. Estos son pueblos, vos sabés, eslavos, ¿ya?, del siglo III al siglo XIX. Esta era la Kievskaya Rus, ¿verdad?, la Rusia de Kiev. Son pueblos originarios y simplemente han sido parte del territorio ruso, tienen mucha relación sanguínea, cultural, y entonces ahí hay que descartar pues la guerra en esa parte. ¿Qué es lo que sucede? Mira, sí hay un vector histórico, geopolítico, que te puede dar los indicios de que tarde o temprano se va a dar. ¿Por qué? El primero es el interés de Occidente de hacer la guerra contra Rusia para lo que hablábamos al inicio: dominio y control de recursos y esclavitud. Lo que pasa es que a muchos no les gusta tocar estos temas así, pero cuando vos mirás la lógica teórica de la confrontación Occidente-Oriente, ¿verdad?, te dice que sí, que es posible. Todo lo que ha pasado siempre, todas las agresiones desde Occidente parten por una mentalidad cultural geopolítica. Mira, hay dos escuelas geopolíticas que se van a mantener en pugna, yo creo, por siempre. Primero es la escuela geopolítica del poderío marítimo, ¿verdad?, que es la escuela anglosajona, formada por los ingleses y los norteamericanos. Esa escuela geopolítica marítima, del poder marítimo, que la conocemos como Rimland, que son los estados ribereños, tienen una estrategia permanente de contener a lo que nosotros llamamos Harlan, la Euroasia. Contener a Rusia por tierra, ¿verdad?, y contener, vamos a decir, a China por mar. Entonces vos has visto que históricamente ha habido una estrategia de contención y encerramiento de esa zona de influencia. ¿Qué es Harlan? Es el poder de tierra, en términos de la escuela geopolítica. Entonces ellos, en esa lucha, primero siempre han tratado de evitar que Alemania se una con Rusia, porque Alemania está en la masa continental europea, no es una isla como es Inglaterra o un territorio más alejado del continente europeo que es los Estados Unidos. Entonces a ellos les ha beneficiado ese choque entre Alemania y Rusia, porque si se une Alemania y Rusia en equidad de términos económicos, políticos, técnicos, científicos, militares,
esa es la gran pesadilla para la escuela anglosajona. Entonces, hay un territorio en medio que siempre se disputa, que es la Europa Oriental. A eso se le llama como la zona buffer, ¿verdad? Que es donde uno de los dos tiene que pasar para agredir al otro. Entonces, es fácil decir, no, no pasa nada con la expansión, ¿verdad?, de la OTAN. Ellos no le llaman expansión, ¿verdad? Países que se han integrado a la Organización del Atlántico Norte, ¿verdad? Y entonces, y ahí la gente no termina de entender la lógica de la guerra geopolítica que te lleva a la guerra real. Y es que primero tienes que conquistar Europa Oriental para después llegar a Harlan, ¿verdad? Y luego a algo que se llama la Isla Mundial. ¿Por qué? Hay una teoría geopolítica de Halford Mackinder que se llama la teoría del Harlan. Te dice que quien domine Europa Oriental va a dominar el Harlan. El Harlan es esa masa siberiana de tierra inmensa que ahora ya va integrando a China. Y entonces dice que quien domine el Harlan va a dominar la Isla Mundial. ¿Qué es la Isla Mundial? Bueno, China, Asia Central, Medio Oriente y África. Y quien domine la Isla Mundial domina el mundo. Entonces, si al de conocer esta teoría y no conocemos que la primera necesidad es dominar Europa Oriental, ya dominaron Europa Oriental, ¿verdad? Con la excusa de la voluntad de cada país europeo de integrarse. Pero en realidad, cuando vos revisás el Tratado de Washington, ¿verdad?, que es la creación de la OTAN, esto se llama Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, es una organización política militar que tiene que defender al Atlántico Norte, y no tiene nada que ver ahí ni Ucrania, ni Europa Oriental, ni Afganistán, ni qué tienen que andar haciendo los franceses en Libia o en Nigeria, ¿me entendés? Y ellos se expandieron. Entonces, si de repente, vamos a decir, en China pasa algo, entonces la OTAN te va a decir que tiene que defender el Atlántico Norte, pero ahí no está ubicado el Atlántico Norte. Entonces, hay muchos mifes, hay muchas cosas que la ocupan como para enredar a la gente, y una de estas muy fáciles ha sido la burbuja de histeria que han venido. Por eso te decía yo, el grito de ahí viene el oso, sí. Pero mientras tengo a todo el mundo, allá viene el oso, claro. Y estoy señalando de este lado donde nadie está viendo, estoy haciendo cosas. Claro. Y me parece que algo de eso tiene que ver con esto de lo que está ocurriendo en Ucrania. Para empezar, para muchos analistas, Ucrania es un peón total y absolutamente descartable para Occidente. Así es decir, iniciar un conflicto bélico que lleve a un enfrentamiento en territorio ucraniano es total y absolutamente plausible, es aceptable, están ya contabilizadas las pérdidas que puedan ocurrir en esa zona, que en teoría serían para el aprovechamiento, para lograr beneficios mayores, en este caso poder enfrentar a Rusia. Entonces, no importa, que se pierda Ucrania, que se pierdan las vidas de los ucranianos, eso no cuenta, es lo que opinan algunos analistas que están pensando los estrategas. Claro. De ahí que las armas, las famosas decenas o centenares de toneladas de armas que se han enviado a Ucrania, dicen los especialistas militares, que son un chiste, porque no sirven para una guerra contra Rusia. Es decir, si son armas que destruyen, son armas que matan, pero para una guerra contra Rusia no sirven por cuanto son el equivalente a una triquitraca frente a un cañón. Armas de muy limitado alcance para enfrentarse a alguien que tiene armas de corto, mediano y largo alcance. Claro. Es decir, ya mencionábamos, no preciso si fue aquí en el programa, pero mencionábamos armas que tienen varios miles de kilómetros de alcance versus las armas que ha recibido Ucrania, que tiene centenares de metros, no llegan ni siquiera al kilómetro para su efectividad y su uso. Entonces, ¿se va a sacrificar ese peón? Piensa Occidente, al final de cuentas, no es un peón occidental. Es decir, no pertenece al occidente como tal. Claro. Ucrania es eslavo, no es occidental. Claro. Entonces, ahí es donde uno ve la diferencia de enfoque. Mira, por un lado, es la actitud provocativa,
de Occidente de utilizar como un peón, porque eso les permitió seguir presentándose como Superman o al final como la mamá de los pollitos, ¿verdad? Que está atenta a defender a un pequeño y pobre país de un gran agresor como el oso horrible que viene ahí. Sí. Cuando en realidad ellos han estado vendiendo la agresión, la guerra inminente de Rusia a Ucrania. Con eso ellos ocultan la necesidad de expandirse, ¿verdad?, hacia Occidente para atacar después a Rusia, para instalar ahí armamento, destrucción masiva a 3-5 kilómetros minutos de las ciudades principales, como San Petersburgo, Moscú o Ekaterimburgo de Rusia, y que no les dé tiempo ni siquiera de reaccionar. Si Rusia reaccionaría, según la lógica que ellos te pueden vender, es que va a reaccionar solo contra países europeos, ¿verdad? Entonces la guerra, ellos quedan a salvo, como siempre ha estado el territorio norteamericano libre de toda una guerra. Eso es una parte. La otra parte es, mira, llegan a cuestionar tanto a Rusia porque posiblemente va a atacar, ¿verdad?, a Ucrania, que la demandan a que retire dentro de su mismo territorio y acuartele a sus mismas tropas dentro de su propio país. Y vos sabés cuál es esa táctica, nosotros la miramos, cuando te piden que acuarteles a tus tropas, a tus policías, es porque ellos quieren simplemente tener manos libres. Con el ataque sorpresivo... Pero además lo haces vos, pero no lo hago yo. Claro. Es decir, vos tenés que retirar a tus tropas, pero déjame a las mías que las voy a acomodar bien. Claro, y yo tengo que tenerlas porque cuidado, vos vas a atacar, ¿verdad? Entonces, para la historia, con el ataque sorpresivo que hizo Alemania a la Unión Soviética, en términos de 2-3 semanas, les destruyó a los soviéticos el 85% de su aviación en tierra, ¿ya? Entonces, para eso necesitan ellos que vos no tengas tus sistemas de alerta temprana, ¿verdad?, dispuesto a cualquier ataque. Y ahora estamos hablando pues de un sistema de coheteriles hipersónicos. Entonces, mira, desde agosto nosotros hemos visto cómo los norteamericanos han tratado de ensalivar toda esta situación. Primero llegó la Victoria Nuland, después llegó Blinken, inclusive hasta el jefe de la CIA, William Burns, llegó a tratar de entrevistarse con el presidente Vladimir Putin, cosas que no son los niveles, ¿verdad? Y tratar de crear poco a poco un sistema o una situación de crisis, inclusive con maniobras cerca de la frontera, integrando a los países, estos 3 países del Báltico. En el Mar Negro también Putin denunció, ahí está la aviación estratégica norteamericana a 20 kilómetros de nuestra frontera volando, y en esto es, acordate, el término sorpresa. Aunque ya la lógica en este tipo de guerra es de suma cero, ahí nadie va a salir, ni el planeta. Por eso hablábamos de que la seguridad no puede ser indivisible. No puedes hablar solo de la seguridad de un país o de solo un continente, estamos hablando de seguridad global. Por eso el enfoque de la diplomacia rusa en esta acción de política exterior de entregarle las propuestas a Occidente, que tienen que trabajarlas porque lo que amenaza a Rusia. La lógica de la diplomacia rusa es reestructurar el sistema de seguridad europea, y reestructurando el sistema de seguridad europeo va a establecer mejores niveles de seguridad para la paz global. Y eso estuvo a punto de lograrlo Trump. Estuvo a punto de lograrlo Trump, porque acuérdate que Trump vino y le dijo a los europeos o a los miembros de la OTAN en Europa: a ver, ustedes quieren que yo los defienda y que yo ponga los reales y ustedes no están pagando nada. Se fue a cobrarle todo lo que debían, con justa razón, si vos querés, ¿verdad? Pero en un plan extremadamente prepotente, al grado que los europeos dijeron, el mismo Macron dijo, de aquí Europa se tiene que defender sola, aquí ya no podemos contar con los Estados Unidos, dijo en algún momento Macron. Macron, al que Zelensky hace unos días llamó o conversó con él
justamente sobre este tema de Ucrania, porque ahí hay varias cosas. Hay que recordarse que están los acuerdos de Kiev, que todavía están en fase de cumplimiento por la región de Donbass, por la región de Crimea, y en fin, hay ahí varias cosas. Quiero que hagamos una pausa y quiero tocar la segunda parte del tema económico. Cuando regresemos, estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín en esta ocasión acerca del conflicto que se ha generado a partir de Ucrania. Decíamos que Estados Unidos especialmente grita ahí viene el oso, y señala hacia un lado mientras con la mano que tiene libre está haciendo otras cosas. En esta plegada a este grito está la Gran Bretaña, o el Reino Unido, que junto con Estados Unidos sí se han preocupado por crear una situación alrededor de Ucrania. La Unión Europea, que se ha convertido en un parlante de Estados Unidos, un parlante reproductor de Estados Unidos, igualmente ha estado gritando y diciendo que van a aplicar sanciones por esa política expansiva rusa y esa amenaza que Rusia hace a Ucrania. Y por supuesto la OTAN, ¿verdad? Pero me quedo un poquito con la Unión Europea. Mientras la Unión Europea está en este plan, los países europeos no están en ese plan. Los países europeos miembros de la Unión Europea. Para empezar, Alemania, que Alemania dice, no. Es decir, yo ni siquiera voy a permitir que mis armas que están en el Báltico sean movidas hacia Ucrania, como sí permitieron otros países que se movieran toneladas de armas del Báltico hacia Ucrania. Croacia, República ex Yugoslava, lo mismo. Bulgaria, que teme lo peor. Es decir, la Europa no está en un ambiente de guerra, porque sabe que la guerra, que ya vivió 2 veces en el siglo XX, lo va a someter a un atraso, además de la destrucción y pérdida de vidas humanas, lo va a someter a un atraso económico salvaje. Claro. Lo que no va a ocurrir ni con el Reino Unido ni con Estados Unidos, que otra vez van a quedar fuera del área del enfrentamiento bélico. Porque el enfrentamiento bélico, al ser contra la Rusia, va a ser en Europa. Pero decíamos que Ucrania es un peón fácilmente perdible, es decir, es un peón que se puede perder, no hay ningún problema con perderlo, por lo menos ese es el cálculo para Occidente. Pero perderlo en favor de ¿qué? Entonces decíamos que hay pesos y centavos por el gas ruso hacia Europa. Está toda la riqueza de la Siberia. Hay cualquier cantidad de recursos que se pueden explotar en la Siberia. Pero a esto le voy a sumar el crecimiento de China al grado de posicionarse económicamente como una de las potencias del mundo y geopolíticamente estar avanzando con la ruta de la seda en una carrera que le causa vértigo a Estados Unidos, que cada vez se ve más limitado y más en puestos traseros en esa carrera. Claro. Mira, yo decía, vamos a ver como para la última parte, la parte económica, que es medular, y crear una analogía con lo que sucedió con la crisis de octubre del 62. Porque cuando vos decís, claro, les gusta usar con que ahí viene el oso, ¿verdad? Pero cuando el oso llega, ellos entran en pánico y histeria. Y entonces, esa burbuja de histeria que ha armado los medios masivos de información occidentales es parte de esa histeria real que existe en los mandos de poder del poderío anglosajón. Cuando los soviéticos instalaron ahí las plataformas coheteriles en Cuba,
ahí lo puede estudiar una histeria, ¿verdad?, colectiva en el mando de los norteamericanos, que en aquel entonces, en la Guerra Fría, logró rápido hacer una alianza con América Latina y condenar pues a la Unión Soviética de todo tipo de cosas. Ahora no, ahora vamos a mirar que Europa está dividida. Entonces, esta es una operación de política exterior, ¿verdad?, que está encaminada a no solo, claro, objetivo final, construir el sistema europeo de seguridad, ¿verdad?, de tal manera que satisfaga a todos los que ahí están ubicados, pero también una maniobra muy inteligente de la diplomacia rusa, porque no solo metes en histeria a los norteamericanos y a la OTAN misma, sino porque no saben qué hacer, están mandando cosas que no sirven para nada, ¿verdad?, es pura propaganda. En una guerra contra Rusia, bien decía vos, en Siria, los rusos probaron un sistema coheteril que se llama Calibre, 2.500, 3.000 kilómetros de longitud, de alcance, ¿verdad?, y ni siquiera emplazado en barcos enormes, pues como fragatas o destructores, sino en barcos de medio tamaño, que nunca lo esperaban, ¿verdad? Y comenzaron a tirarle a punto en Siria, donde estaban los terroristas de IGIL, del Estado Islámico, y con exactitud y precisión llegaron. Entonces, no es, como decías, la capacidad, pues no tienen para enfrentar los ucranianos a Rusia, no tienen una aviación moderna, ni cazas interceptores, ni que le puedan responder a la aviación rusa, etcétera. Entonces, Europa, sus élites podrán estar unidos en términos ideológicos, en términos económicos no. Y vos ya miraste la primera fisura de Alemania al decir no pueden sancionar nada alrededor del Nord Stream, ¿verdad? Los franceses, Macron llamó a Vladimir Putin y le dijo que no estaban dispuestos a entrar en una guerra por los ucranianos. Los búlgaros dicen, preferimos que aquí estén franceses pero no norteamericanos en nuestro territorio. Los croatas, ya viste, pues retiramos nuestras tropas en caso de guerra con Rusia y las reubicamos en nuestro territorio. Ellos no están unidos como ni siquiera para pensar entrar a una guerra con Rusia, ¿verdad? Porque además Rusia tiene, vamos a decir, un axioma. Sí tiene aliados, sí tiene amigos, ¿verdad? Pero dicen que sus aliados estratégicos es su ejército, su fuerza naval, su marina, ¿verdad? Y ahora su sistema coheteril nuclear. Ok, pues. pero ¿qué tanto tiene que ver esto, Manuel, con la pretensión de debilitar a Rusia para después pasar a China, o de dividir las posiciones entre Rusia y China para poder encargarse de esa amenaza que significa China para los Estados Unidos? Mira, sí existen esas pretensiones, pero se les ha venido desmoronando. Mira, el primer ejercicio que hizo Rusia para demostrarle a la OTAN que no son ellos el único formato de organización multilateral, ¿verdad?, de corte político-militar, se la acaban de dar en Kazajstán, ¿verdad?, donde el sistema que compone la Organización de Seguridad Colectiva dentro de los espacios postsoviéticos, integra 6 países, se organizó rápido y envió tropas de corte humanitario a Kazajstán, ¿verdad?, y ya salieron. Entonces, en términos de horas, movilizaron centenares de aviones, las tropas aerotransportadas, y llegaron a un solo país. Pero además de eso, ese formato de organizaciones multilaterales, como la OTAN o lo que era el Tratado de Varsovia, no es que estén fuera de lugar, pero no están en la lógica ni de China ni de Rusia. Ahí tenés la alianza estratégica de 2 países, que tanto para la situación de Kazajstán dijo, si necesitan nuestra ayuda, podemos mandar la asistencia, ¿verdad? Y ahora el respaldo pleno a Rusia en la situación de crisis que están armando campos de Occidente. Y acordate que hay axioma que dice que quien tiene a China de aliado ya tiene el 50% de la guerra ganada, ¿ya? Entonces, es cierto que hay algunos intereses económicos coyunturales, como es la relación de la familia Biden con las empresas, vamos a decir, ucranianas. Es cierto que hay un interés por impedir la venta del gas y el petróleo
y el carbón procedente de Rusia a Europa, pero en términos del cambio climático, en términos de un pleno invierno, eso no lo pudieron ellos hacer, ¿verdad? Y tuvieron los europeos que comprar, y bastante caro, a Rusia y gas y petróleo y carbón. Que ese fue un movimiento de lo más interesante, te cuento, que no es un movimiento ruso, sino un movimiento norteamericano para encarecer el gas, pretendiendo que se le comprara a ellos el gas, porque hay que recordar, Trump llegó y regañó a la entonces canciller Merkel y le dijo que cómo era posible que Alemania le estuviera comprando gas a Rusia, que Alemania tenía que comprarle y que le exigía y casi le ordenaba que votara los contratos con Rusia para comprar el gas norteamericano. Y la Merkel le dijo, ustedes, para empezar, ustedes están muy largos, ustedes no nos venden gas, además que lo tienen muy caro y resulta muy caro traerlo a Europa, entonces vamos a comprar el gas. Además, no tenés por qué decirnos lo que nosotros tenemos que hacer, le dijo la Merkel muy dignamente. Hoy ha sido lo mismo y a finales del 2020, a finales del 2020, inicios del 2021 justamente, encarecieron el gas. Y el principal ganancioso de esa operación norteamericana fue Rusia, que recibió el dinero de ese gas más caro promovido por Estados Unidos, es decir, le hicieron los Estados Unidos a los rusos. Hace años nosotros estudiamos algo que se llama la geopolítica del petróleo ruso, ¿verdad? A través de tantas líneas de gasoductos y similares. Mira, Rusia le respondió, miren, ya tenemos contratos adelantados con China y Asia Central. Ustedes ahora están pidiendo que le aumentemos la cuota, pero eso cuesta más. Y los europeos tuvieron que comprar más caro y contratos a futuro, ¿verdad? Porque esa política que estaba promoviendo Biden de desechar ya la compra de carbón y todo eso por un medio ambiente mejor, verde, ¿verdad? Se le fue al traste. Pero mira, aquí es importante, además de que los norteamericanos no pueden ellos defender a toda Europa, que es lo que se está logrando entender ahorita, producto de esta situación de crisis. Además de que no pueden tampoco responder militarmente, porque la capacidad rusa militar ahora es increíble. Hizo una demostración de cohetes hipersónicos que abaten a los 32 satélites que tienen el espacio los norteamericanos. Y una demostración que nadie le esperaba. Al destruirle todos esos satélites, quedan ciegos. No puede haber ningún tipo de guerra en el teatro local, ¿verdad? Nada de GPS, nada de eso. Entonces ellos entienden de que, además de que militarmente no pueden superar ahorita a Rusia, económicamente tampoco pueden comenzar a establecer sanciones económicas como lo que mucho se estipula, sacar a Rusia del sistema SWIFT, ¿verdad? Que eso sería gravísimo. Y para todos los que hacen comercio con Rusia, ¿verdad? Por eso te digo, y no solamente para Rusia, es decir, eso desestabilizaría la economía del planeta. Así es. Sí. Entonces ellos, Bolton de Inglaterra está buscando cómo sancionen más drásticamente, pero es parte de la misma histeria en que los metió esa propuesta de sentarse. No discutimos nada más, son estos 8 puntos. No das respuesta a esto, entonces voy a comenzar a instalarte en tu perímetro cercano, ¿verdad? Nuestros cohetes, y tal vez no es necesario ahora. Pero esa fue como una a ver, yo cómo lo veo yo eso. A ver, el periodista o la periodista le pregunta al funcionario del Ministerio de Defensa, Rusia va a instalar misiles en Venezuela y en Cuba, y el funcionario le responde, no puedo ni conceder esa respuesta, es decir, no puedo aceptar o decir que sí sobre esa respuesta, pero tampoco la puedo negar. Y eso causó un grito histérico en Estados Unidos especialmente, que dijo Rusia está poniendo bases militares o quiere poner bases militares o balísticas en territorio americano. Esa fue evidentemente que eso nadie inocente tiene, ni la pregunta ni la respuesta. Evidentemente, a mí me parece que eso fue como un tanteo para ver cuáles eran las reacciones. Son jugadas de presión psicológica. Sí. Porque te repito, vos decís, claro, cuando comienzan a gritar, ahí viene el oso. Cuando el oso llega, los mete en histeria.
Entonces así los metió para la crisis de los misiles en Cuba. Ahora no es necesario venir a construir tantas rampas de lanzamiento y tan complicado todo eso. Eso es aterrizaje de esos aviones de la triada estratégica nuclear que comiencen a sobrevolar por el Mar Caribe, en el Atlántico, en un triángulo que tenés aquí de 3 países aliados. Pero a manera de discurso ya comienza a pensar, ya comienza a poner a pensar si se puede o no se puede, pero ya hubo eso en el 62, ¿entendés? O sea, no es nada tan imaginario. Son jugadas de presión psicológica como hacer ejercicio, ubicar a 100.000 tropas cercano de una frontera X, y entonces no sabes si vas a actuar o no. Ok, mira, nos queda un minuto. En este minuto te pregunto, se ha hecho un tejido que tiene enredadas las cosas, es decir, se armó un laberinto para crear toda esta situación de preguerra, digamos, o de amenazas de guerra alrededor de lo que ha ocurrido en Ucrania, alrededor de Ucrania, porque no puedo decir lo que ha ocurrido en Ucrania porque no ha ocurrido nada, sino que alrededor de Ucrania. ¿Es posible destejer esa situación? Claro, porque mira, primero a nadie le conviene, menos a los norteamericanos. Aquí hay una gran parte egoísta, individualista de la administración Biden, que ellos han incendiado la situación, ¿verdad? Han caldeado la situación, para que él al final, cuando se siente con el presidente Putin, salir como el hombre que solucionó una crisis global de inminente guerra nuclear, ¿verdad? Porque ya vienen las elecciones intermedias. Es más, su popularidad está bajísima. Y con el insulto que le pegó al periodista ¿verdad? Que la grosería que le dijo, sí. Entonces, él está mal, necesita este tipo de cosas para quedar como un articulador de la paz. Y los intereses del negocio de su familia ahí en Ucrania, y los intereses del gas económico que tienen ahí, pero son intereses individualistas, mezquinos, los del complejo militar, porque todo eso es plata para el Pentágono, plata que va a chupar al gobierno federal, que está tan empobrecido como nunca, ¿verdad? Está en la historia. El interés de Rusia es, bajo elementos reales de amenaza, construir un sistema europeo de seguridad que también le favorece al mundo. Entonces, son dos enfoques completamente diferentes. Intereses económicos por un lado y intereses colectivos, vamos a decir, continentales y globales, por el otro lado. A sabiendas, porque ellos saben pues, que entrar en guerra con ese oso, no sé cómo saldría, pues. Ni me imagino. Okay. Bueno, te agradezco, Manuel, y especialmente te agradezco rápidamente el libro, ¿verdad? Caída de la Unión Soviética, la mayor tragedia geopolítica del siglo XX. Lo que pasa es que te voy a decir, me está dando vuelta, porque ahí dice primera parte, es decir, que voy a tener que ir a buscar la segunda parte. Es que en la primera parte es la reunión de muchos criterios de, vamos a decir, altos funcionarios del PECUS, del Departamento Internacional, del Departamento de Relaciones Internacionales del PECUS, de los servicios de inteligencia, que no aquí han sido leídos, ¿verdad? No han sido consultados. Y esta gente con 30 y pico de años analizan la caída de la Unión Soviética por factores internos y externos, ¿verdad? Y van dando algunos puntajes sobre factores de lo que ellos pudieron haber evitado. La segunda parte ya es toda esta parte geopolítica que venimos. Pero esa no la tenés publicada todavía. La estamos, ya está hecha. Ahora estamos buscando algunas razones para cómo pagar la imprenta, ¿verdad? Que es lógico, pues no es nada. Y en la otra sí, pues damos los criterios de la visión geopolítica de Rusia desde hace varios siglos y por qué realmente ha sido una tragedia. Okay. ¿Y los interesados a dónde pueden conseguir este libro? El libro realmente no lo vendimos, lo obsequiamos a todos los amigos como vos, ¿verdad? Porque queríamos que lo leyera gente así, que pudiera leer, entender, darnos algunos aportes, y eso es lo que hemos hecho. Regalamos como 200 libros. ¿Y todavía hay para alguien que quiera conseguir el libro, que tenga interés? Estamos tratando ahora de hacer una edición que se venda, ¿verdad? Lo obsequiamos a políticos, a militares, a diplomáticos, analistas, periodistas,
y pues ha tenido una gran aceptación. ¿Qué es lo más importante? Que te digan, esto no lo sabíamos. Ya. ¿Verdad? Entonces, eso es un aporte. Ahora vamos a lanzarlo para los estudiantes de relaciones internacionales, otro público más abierto, ¿verdad? Y estamos preparando ya la segunda parte. Ok. Bueno, te agradezco mucho, Manuel. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores. Esperamos que haya sido de provecho para usted. Continúe con Extra Plus.